Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a su programa Declaraciones. Hoy con el pastor Inocencio Samboy, Junior de la Cruz, esperando a Moisés. la... Así no, ayúdalo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a tratar un tema que es de mucha ayuda para aquellos que tienen esta batalla dentro de las iglesias. ¿Cómo así? Sí, la organización de las finanzas. Alaba. Hoy vamos a hablar de la organización de las finanzas en la iglesia. Me gusta ese tema. Muchos dirán, pero ¿por qué hablar de finanzas? Mira, yo te voy a decir algo, Hino. Hay gente que dicen que con el testimonio del creyente, que el testimonio del creyente aleja a la gente de Dios. Yo creo que el tema finanzas ha alejado a más gente de Dios en todos los tiempos que un testimonio de un creyente. No creo, no comparto eso. Sí, mira, si tú te fijas, la gente, por ejemplo, dice, no, cuando una gente te pone pero para convertirse, te habla del diezmo, te habla de la ofrenda, te habla de que en la iglesia piden mucho, de que en la iglesia manipulan, que hablamos de ese tema aquí. O sea, todas esas cosas las pone la gente para no entrar a la iglesia, pero eso lo único que demuestra es lo dañado que está el corazón del ser humano. Porque al final, si tú te fijas, las instituciones del Estado tienen un presupuesto. Las empresas tienen un presupuesto para moverse y para trabajar. ¿Cómo así, Junior? Que la iglesia tiene que también tener un presupuesto. Ahora, la diferencia de nosotros, y de ahí es que yo quiero hablar, Exacto. es que nosotros no tenemos una organización financiera dentro de las iglesias. Y eso afecta mucho. Eso tiene su motivo. Eso tiene su motivo. Arrecia, como dice la gente. Mira, oye bien. Aprovecho para felicitar al líder. Sí, muy buena entrevista. Al Goldie, muy buena entrevista. Buen manejo de la cámara. Lo metían al medio con la palabra apostasía, pero a cualquiera se le va una. Continúa. Ok. Yo te digo que eso tiene su razón del por qué. El problema principal es que las iglesias tengan ese desorden, es la preparación del líder. El liderazgo no está preparado a nivel económico. Tú sabes que las personas no se ponen a la persona por su nivel intelectual en cuanto a esa área. Por ejemplo, una gente encargada de las finanzas debe ser una persona que tenga manejo de lo que es la contabilidad, la economía y la auditoría. Y esta parte hace falta en la iglesia, la preparación del líder, a veces del pastor. Y el tesorero no es serio nada más, que tiene que ser. Porque lo que la gente dice, el tesorero es el más serio, el que sea serio. No, es que eso imagínate, que sea el más serio. Contrata en tu empresa un agente que sea serio para que te maneje la finanza. Y si hay un contable en la iglesia, pero el contable no es serio. Bueno, entonces hay sistemas de auditoría para el cual darle seguimiento a ese contable para ayudarlo a manejarse bien. Entonces, yo entiendo, por eso traje el tema a colación hoy, el tema de las finanzas, porque ahí hay un desorden en las finanzas de la iglesia. Por ejemplo, los fondos que se destinan a una cosa y los fondos que se destinan a otra cosa. Si aparece un líder X, vamos a hacer un evento. Tengo 4 evangelistas que invité. Hay uno que viene de San Francisco, otro que viene de San Juan, uno que viene de tal sitio. No sería un problema si la iglesia está organizada, si esa iglesia cuenta con un presupuesto, lo cual está destinado para esa actividad. No estamos de acuerdo. Yo creo que si usted organiza su actividad, si tú organizas tu actividad, la iglesia no tiene que cargar con esa responsabilidad. No, porque no es una actividad personal tuya, porque los beneficios no van a ser tuyos. No. El que organiza su actividad, el ministerio que organiza su actividad, tiene que tener su fondo para los gastos de esa actividad. Esa es una de las cosas que quita la estabilidad de una iglesia. Recuerda que no estamos hablando de iglesias pomposas solamente, estamos hablando de iglesias. A todos los niveles. Estamos hablando de iglesias a todos los niveles. Pero en cuanto a mi experiencia... Estamos hablando de iglesias a todos. Mira, llegó Moisés. No, así no. Quiero hablar. Hay que anunciarlo porque llegaste tarde. Quiero hablarte en cuanto a. Que salga en vivo, que lo sepa el pueblo. Perdónalo. No, eso no lo vamos a editar, lo vamos a dejar ahí. Así mismo. Quiero hablarte en cuanto a mi experiencia pastoral, en cuanto a lo que tú hablas de que el Ministerio X organiza una actividad y el Ministerio X cuente con un fondo. ¿Qué pasa cuando un Ministerio X, llámese Ministerio Evangelístico, llámese Ministerio de Damas,
Ministerio de Caballeros maneja su propio ¿Cómo fondo. Ministerio de Damas, Ministerio de Caballeros? ¿Qué Bueno, está ocurriendo ahí? te estoy hablando a nivel de los Y eso, Para que pentecostales. lo entiendan, para que lo No, te entiendan. estoy hablando a nivel de los pentecostales. Está bien, está bien. Cuando tú tienes un ministerio que maneja una finanza aparte de la finanza de la iglesia, eso crea un caos. ¿Por qué? Porque ya las damas no quieren aportar al ministerio de la iglesia, sino que solamente sus ofrendas van destinadas al ministerio el cual ella pertenece. Y muchas veces esos ministerios entran en competencia, el cual, el ministerio de las damas hizo una actividad y quedó bien bonita. Entonces el ministerio de la familia va a ponerse en competencia para hacer una actividad mejor que el de ella. Entonces va a meterse un asunto de una desorganización en cuanto a las finanzas en la iglesia y eso va a ser un caos. Yo soy de los que cree que tiene que haber un solo fondo. Estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con eso. Entonces, si hay un solo fondo, el Ministerio X no puede tener, voy a hacer una actividad y el Ministerio X no puede venir, no, que del fondo del ministerio sácalo de ahí. No, del fondo común, del fondo de la iglesia, es que todas las actividades salen de ahí. Pero escucha bien, y ahí quiero que entre Moisés para que nos dé su opinión acerca de eso. Oye lo que tú dijiste, que hay un fondo común, pero todos los ministerios van a depositar ahí. Ahora, yo te estoy hablando a ti, no solamente, vamos a decir, del Ministerio de Damas, porque tú ahí que te fuiste por esa estructura, que ya es una estructura... viciada. yo no Caí- quiero decir eso. Caída. Pero caída, ya esa estructura no funciona. Sí. Pero que aparezca Juan Trucupey y venga y le diga al pastor Moisés, pastor, tengo un evangelista que viene de Estados Unidos, se lo voy a traer el domingo. Moisés en el fondo le pregunta al tesorero que cuánto hay, el tesorero dice que hay 2,000 pesos, pero hay que darle 6,000 a ese evangelista que viene de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hace que desestabiliza la finanza de la iglesia. ¿Por qué? Porque recuérdate que lo ideal sería eso que tú estás diciendo, que todos los ministerios aportaran a la iglesia, pero lo que se vive es al revés. Los ministerios drenan los fondos de la iglesia, pero no aportan, Moisés. Hay un desorden. ¿Qué tú opinas de eso? que no aportan. Los ministerios no aportan a la iglesia. No puedo decir lo mismo porque quienes llevan los fondos a la iglesia son los ministerios. Ajá, explícate a ver. No, porque yo no sé en qué contexto ustedes están hablando, pero hasta donde yo entiendo, quienes llevan los ministerios a las iglesias, Los fondos. los fondos a las iglesias son los ministerios, porque las ofrendas, quienes las recogen son los ministerios. Las actividades pro fondo, quienes lo hacen son los ministerios. Pero para ellos. Dependiendo, como decía ahí, ¿no? Dependiendo de la estructura Exacto. que hay en la iglesia. Por ejemplo, una iglesia con un fondo común, con un fondo general, pues los fondos, aunque los jóvenes hagan el trabajo, pero los fondos van a ir al fondo general. Cuando hay una organización. Ahora, cuando yo me movía en ese... ¿Cómo así, Moisés? Cuando yo andaba, cuando yo caminaba en esa estructura, los ministerios hacían su ofrenda, pero tenían que darle un fondo a la iglesia. Un por ciento a la iglesia. Y él se quedaba con un fondo que lo manejaba el líder. Si al final del trimestre ese fondo estaba ahí, entonces ese fondo iba al fondo general de la iglesia. Ya. Ok, en esa estructura, y yo que estuve también mucho tiempo en esa estructura de lo que son ministerios de damas, ministerios de caballeros, tal vez, ahí se puede manejar un poquito más ese tema de que los fondos lleguen. Ahora, cuando yo hablo de ministerio, espérate, cuando yo hablo de ministerio, Moisés, no me refiero solamente a un ministerio, por ejemplo, ministerio de damas, ministerio de caballeros, que estamos hablando así para que todo el mundo me entienda, pero no eso yo entiendo que eso es lo que causa es división, como tú dices, dentro de las iglesias. Yo me refiero a ministerios particulares, por ejemplo. Isaías, ministerio... cuidado, eso, ministerio Isaías. ¿Por qué tú empiezas con Isaías? No, porque Isaías, porque tú yo todo el tiempo, todas las actividades que yo he organizado y muchos líderes que conozco que son muy serios. Pastor, ¿por qué usted siempre anda con el pecho afuera? Yo no corro con el Gordy, no tengo problema con eso. Yo no ando tentando a la sierva, ni nada de eso. Yo tengo mi esposa, no tengo tres niños, no andamos tentando. Es que usted no tienta porque usted quiere, usted tienta porque el otro se deja tentar. Escucha. Ahora usted está provocando la tentación. Tiene que felicitar al Gordy. Usted está tentando
Usted está provocando la tentación no podemos enseñando el pelo en el pecho. Mira, no podemos ser mezcual pelo. No podemos ser mezquino. Un pastor no puede andar con el pecho afuera. Déjame terminar la idea. El pecho, los ministerios, déjame complacer a... en estos días. Complacer a Mire, Moisés. en la grabación pasada, alguien dijo, pues ese pastor Pipi bacano, él siempre anda así, como con todo el pecho afuera, como si fuera... Está bien. Eso que no me veían cuando yo estaba en el gimnasio. Oye, ¿usted algún día fue al gimnasio? Claro, vino hace años. Echó buena barriga. Después de... Oye bien, estamos hablando básicamente, yo digo, los ministerios... Señores, por nada de música que vamos a hablar. No, espérate, estamos hablando de finanzas. Estamos hablando de finanzas. Oye, ustedes le han dado 4 programas, y los 4 programas han sido a la finanza que ustedes le han dado. Lo que decía hoy en la introducción, una de las cosas que aleja más a las personas de la iglesia y que trae más perturbación son las finanzas. No, eso lo dijiste tú. No, y después lo dije yo y es verdad. No me pides eso a mí, no, eso lo dijiste dije yo y es verdad. Eso lo dijiste tú. Lo dije yo y es verdad. No, yo lo dije en la introducción ahí. Mire, la finanza aleja y acerca a la persona. Al que es de corazón, al que tiene un corazón abierto para agradar a Dios lo acerca. Pero al que tiene un corazón mezquino lo aleja. Ahora, yo quiero cerrar con lo que estamos hablando de los ministerios. Fíjate, los ministerios particulares. Por ejemplo, yo viajé a Ecuador, para ponerte un ejemplo. Allá me hicieron una agenda. Pero esa agenda que te hicieron en Ecuador, de allá para acá, esa agenda no es gratis. Monetariamente es gratis, porque no te cobran para hacértelo. Pero de allá para acá te mandan 3 evangelistas, que tú tienes que moverlo aquí. Cuando tú lo mueves aquí, no todos los evangelistas andan predicando por amor al evangelio. Hay gente que quiere su dinero también. Entonces, a esos ministerios yo me estoy refiriendo. No estoy entendiendo. Cuando se acercan al pastor Moisés, al pastor Hino, y dicen, mira, te tengo un muchacho que lo traje de Ecuador. Tú sabes que bendecirlo. Mira, Hino, eso obviamente, eso drena las finanzas de la iglesia, porque es que no todas las iglesias están preparadas para llevar un predicador todos los domingos. Hay hermanitos en la iglesia, aparte de también, que todas las cosas que ellos hacen quieren que sea el pastor y que sea la iglesia que se lo resuelva. Todo eso drena las finanzas. Dame una cosa, varón. Todavía no he tomado bien el hilo que ustedes están hablando, pero eso que tú dijiste ahí es algo muy importante, que yo tengo mucho tiempo criticándolo. Y ahora, ayer, tenía una conversación con alguien sobre ese tema. Es que un pastor... Tú puedes decir el nombre de esa persona, porque ya que cuidado. Un pastor no se puede dar el lujo de estar todos los domingos llevando un predicador a su iglesia. Es cierto. El pastor tiene que darle pasto a sus ovejas. Es cierto. Y un pastor que todos los domingos, los días que a él le toca darle el pasto a sus ovejas. ¿Cómo pasto? Pan. Alimento, pan. Pasto, alimento. Pan, la Biblia habla de pasto. En Salmo 23 habla de pasto. Pero pan, alimento. El pastor que todos los domingos está llevándole otro pastor u otro líder a llevar alimento a su iglesia, pone en peligro la alimentación y la formación de esa iglesia. Sí, es cierto. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Entonces, ahí inicia el problema. Completamente de acuerdo contigo. Casi nunca coordino contigo. No hay que dársela muy ahí. Mira que no estoy de acuerdo tampoco. Hacía falta que llegara el programa. Sí. Fíjate que no estoy de acuerdo tampoco con el trujillismo en cuanto a la predicación de los domingos de los pastores. No, usted nunca va a estar de acuerdo con ese punto. Usted no va a estar de acuerdo. No. Si tú te metes de acuerdo ahí, te metes en dieta. Pero, no, espérate. Pero de que él vive. Es tuyo. No, yo no, como yo vivo de ahí. O sea, oye, ministerialmente hablando, este hombre tiene todo de un púlpito diferente. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? No, porque él vende púlpito. ¿Tú sabes qué es lo que tú sabes qué es lo que pasa? ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Moisés? Que el pastor, por ejemplo, yo conozco pastores, a varios pastores, que ellos eligen del mes un domingo. Y ese domingo ellos no predican porque también es necesario que las ovejas reciban. Yo hago eso. Míralo ahí, bien. Ahora, estoy de acuerdo con Moisés en que el pastor, si el mes tiene 4 domingos, por lo menos 3 domingos. Por lo menos 3 debe predicar. Ahora, yo te voy a decir una cosa a ti, porque yo, como dice la Chimoltrufia, un personaje de Chespirito, como uno dice una cosa, dice la otra. Hay pastores que no están capacitados para predicar todos los domingos. Me sentí mejor usted citando a Chimoltrufia que citando al Goldie. No, hay mezquindad en tu palabra. Hay mezquindad. No estamos desviando un poquito del tema.
Pero escucha, no, espérate. Con la simultrufia nos desviamos un poquito con lo de la predicación. Yo no manejo ese nivel de... Pero es verdad que hay pastores que no están capacitados para predicar los 4 domingos en su iglesia, que cansan al pueblo. Ustedes que han ayudado a los pastores, ustedes empiezan por podemos, aquí y terminan ahí. Sí, entonces... pero porque estamos trocando ese tema. Hablando de los predicadores que invitan. Vamos a cambiarlo. Oye bien, hablando de la finanza. Escúchame. Ok, te escucho. ¿Por qué la necesidad del pueblo? No lo corte nada de eso. ¿Por qué la iglesia tiene la necesidad de que un evangelista X, tal X, vaya? Hay gente que lo piden, lo claman. Pero es que ustedes son de la gente de Pablo, ustedes son de los seguidores de Pablo. Se supone que la iglesia es edificada por los 5 ministerios, entonces nada más la iglesia se edifica por el ministerio del pastor. No, estamos de acuerdo contigo. Pero para la alimentación del pueblo, para la formación del el que está para alimentar al pueblo es el pastor. No es cierto. Pero la ansiedad, la ansiedad del miembro, y ahí voy con el tema finanzas. La ansiedad del miembro forza la finanza, porque el miembro el que exige que se le esté llevando un predicador. Obviamente son miembros mal formados. Un miembro exige que se le esté llevando predicadores cuando el pastor no tiene nada que dar. No es cierto. Claro que sí. Muchas veces también está en el corazón del miembro. Señor, yo conozco pastores que predican 3 veces en el día en una iglesia. Predican 3 veces en el día en la iglesia. Y hay miembros que se tiran los 3 mensajes. ¿Quién dijo que el pastor es el único que debe de predicar en la iglesia? No hemos dicho esa palabra en ningún momento. La mayoría de las iglesias es que el pastor predica 3 veces al día y esa gente lo escuchan los 3 mensajes. Te voy a mencionar nombres. No menciona nombres, porque lo que voy a decir es fuerte. Esa gente lo que se han idealizado a su pastor. No. Y no escuchan a nadie más que no sea su pastor. No necesariamente. Sí, necesariamente. Cuando otro miembro de la iglesia le toca predicar, nadie va. El culto se da a menos de un 50%. Bueno. Entonces, si tú como pastor no estás formando un liderazgo el cual tenga la capacidad de poder convocar que la gente lo puedan escuchar al mismo nivel que tú. No, Pablo podía enviar a Timoteo con confianza a cualquier sitio. Pero era formado por el mismo. Dame una cosa, nunca la iglesia va a edificarse, escuchar, si el pastor tiene mensaje y enseñanza, a otra persona como escucha a su pastor. Eso es un modelo caído. Ese es un modelo que está vigente, pero está caído. Está desfasado. Es un modelo apostólico. Son los apóstoles. Este es un modelo que caducó. No hay unos guantes por ahí para traerlo ahí. No, los apóstoles predican todos los domingos. Ese es un modelo que caducó. No, ese modelo está ahora vigente. Es un modelo que caducó. Y déjame decirte algo. Y eso apunta hacia algo. Es lo contrario. Eso apunta hacia algo. Eso es lo contrario. Eso apunta a subirte ahí a ese nivel, a que te endiosen. No, hoy en día es que ese modelo se está usando de verdad. Mira, estoy ahí, mira, y nos tocó un punto importante ahí también. El endiosamiento. Ahí estoy de acuerdo con él. Ven, toma. Ahí estoy de acuerdo con él. No es otra cosa. Estoy de acuerdo con él. A uno hizo apóstol, a otro profeta, a otro maestro, a otro pastor y a otro evangelista. El día del domingo, el pastor lo toma para formar su iglesia. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta, una pregunta actual ahora, Moisés. Y entonces, los profetas y los evangelistas que viven del ministerio están pasando hambre. Pero que no tienen que predicar los domingos. ¿Y qué otro día van a predicar si ahora nada más se está predicando los domingos? No, hay muchísimos púlpitos. Y usted puede agarrar un micrófono y una megáfono y para hacer una esquina a predicar. Estamos hablando de comida, Moisés. Estamos hablando de la iglesia. Oye algo. Yo no a nadie. ¿Tú has visto gente dándole ofrenda porque predica con un megáfono? Por favor. Que pongan un plato. En los Estados Unidos, usted se pone a predicar una esquina y pone un plato y la gente echa la ofrenda ahí. Demasiados materiales. Vamos a irnos. Yo no estoy hablando de dinero. No, yo no estoy hablando de dinero. No, lo que pasa es que estamos hablando de finanzas ahí, ¿no? Estamos hablando de finanzas. Y si las finanzas se drenan. Vamos a hablar, no me salte con el evangelista porque entonces voy a venir por aquí. Pero es que el evangelista, una de las cosas que tiene que ver con las finanzas son los evangelistas y los profetas que tú invitas, porque tú tienes que darle una ofrenda, no es de balde que ellos van. Junior, eso pasa porque tú tienes una desorganización en tu iglesia. Oh, explícame eso. Ok, te paso a explicarte. Las iglesias deben de manejarse coordinadamente. Por ejemplo, tú tienes que tener una planificación a mínimo 1 año. Importante. 6 meses de planificación trimestral.
¿Cómo que tú no vas a tener una planificación trimestral en tu iglesia? Pero están organizadas las iglesias en ese sentido, a nivel general. Sí, la mayoría sí. No están así, pero ese es el modelo. Señores, ese es el modelo. Hasta las iglesias RT no están así. Hacen su plan yo no sé si lo cumplen. No es cierto. Yo no sé si lo cumplen, pero hacen sus agendas. Moisés, mira, dame un paréntesis. Moisés, estamos tan mal organizados que ni siquiera un servicio lo organizamos bien. No, pero ya esos son el caso suyo, pero estoy hablando del sentido general. No, cuando yo digo estamos y me incluyo, porque lo ideal y más educado es uno hablar inclusivamente para todos. Sí, pero estamos tan mal organizados que ni un servicio lo organizamos bien. No me meta ahí. No estoy de acuerdo contigo. Sabes que así. Oye, dame una cosa. Las iglesias en general y más las iglesias RT tienen su programa. Lo que pasa es que en su programa usted ve una desorganización, pero ellos tienen su programa, aún su servicio. Ese programa lo hacen en el culto. No. Óyeme, tú ves que esas iglesias se sientan, hacen su programa. Lo que pasa es que tanto día de culto de damas, culto de jóvenes, culto de caballeros, culto de los otros. Tal día hay una semana de jóvenes, una semana de damas, una semana de caballeros. Eso caducó. No, yo estoy hablando de esas iglesias, cómo funcionan. Ese modelo caducó. Pero aparte de eso, sus servicios están tan bien organizados que tú desde tu casa puedes decir, ahora están en el cultural, están en el devocional, están leyendo la palabra, van a recoger la ofrenda, porque ellos tienen su organización. Ahora, ¿cómo devocional y cultural y eso? Señores, usted y yo nos salimos de ahí. Falleció ese modelo. Pero en usted y en mí, falleció. En usted y en mí y en ciertos concilios, muy mínimo. Pero usted va en lo general, eso es lo que usted viene. El otro día yo hablé en una confraternidad de pastores y yo dije, miren, yo no puedo estar perteneciendo a una confraternidad de pastores porque es que yo hago un culto más apetecible, más deseable. Pues te pasaste ahí. No, yo soy así mismo al presidente. Yo no puedo venir todos los yo no puedo estar semanalmente detrás de ustedes aquí, detrás de 3 coros, de la lectura de la palabra, de 3 signos especiales y un mensaje que es el mismo embotellamiento de siempre. Porque ese es el estilo que todavía se está trabajando allá afuera. Ahora, habemos pastores, que ahí sí me voy a incluir, habemos pastores que hemos salido de ahí, hemos transicionado, pero es la minoría, no se crea que es la mayoría. El hecho de que aquí los 3 transicionamos no significa que José lo haya hecho. Entonces, por eso que estamos hablando de la desorganización. Entonces, tú no me puedes hablar a mí de organización financiera a donde no hay ni siquiera organización cultica. Es que si no hay una organización estructural, no puede haber una organización financiera porque primero es lo estructural. Si tú tienes una estructura montada en tu iglesia a nivel ideológica, después que esa estructura se monte, entonces ya todo lo demás se concateniza y se organiza todo, pero no puede haber una organización económica si no hay una organización estructural y el problema es en la cabeza. Hasta que la cabeza no se organiza. Mira, yo tengo un punto en cuanto a eso. Mira, nosotros los evangélicos, los pentecostales. Yo no soy evangélico. Los pentecostales, ¿te gustó ahí, verdad? No, es que si usted es pentecostal, yo no soy pentecostal. Principalmente, fíjate. No soy pentecostal. Todo hay que dárnoslo cuando entramos en una iglesia. Eso daña la finanza. Fíjate. Se va a casar el hermanito Juanito. Hay que comprar una nevera, una televisión. Ese es el pensamiento. Es un hijo de la casa que yo estoy de acuerdo con eso. Ellos ponen su lista. Bueno, él se va a casar. Se va a casar un hermano tuyo. Pero en el trabajo también, en la compañía también hacen eso. Se va a casar un hermano tuyo. ¿Qué pasó hoy? Aguántate, ¿Tú te encuentras eso? Espérate, si tú te encuentras eso, me paro y me voy. Si tú te encuentras eso, me paro y me voy. Eso es, ten cuidado con lo que va a decir. No lo voy a decir. Tú lo sabes que estoy en contra, tú lo he dicho. Si te encuentras eso, me paro y me voy. Eso fomenta la vagancia. No, eso no es verdad. No, eso no es verdad. Y el vivir de eso fomenta. Eso es especial. Hay que bendecir a ese hermano. Hay una fiesta. Hay una fiesta aquí y en el cielo. Tú eres de los que siembra, hay que sembrarte a ti, pero tú no le siembras a los miembros. No, a mí no hay que sembrar.
personal. A nivel personal. Hay que sembrar el miembro pagando diezmo. El diezmo ofrendando. El diezmo sembrando. Como usted le quiera llamar. La Biblia dice pagar diezmo. El diezmo diezmando. El diezmo ofrendando. Y que hay que comprar el abanico. Y que hay que comprar la alfombra. El miembro se va a casar y la iglesia no puede darle un abanico. Se le va a dar porque es parte de la familia. Oye bien. Eso, oye bien. Sí, porque aunque no diezma hay que darse. Es parte de la familia. Oye bien. Eso hace daño. No, eso no hace daño. Eso edifica. Oye, eso edifica. Espérate. No. Retira eso. El que le toca, oye, el que regala un juego de olla de presión. Cámbiame el tema. Usted es bíblico. El que regala una olla de presión, deja de ofrendar ese mes. Alaba. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo traicionó en su consciente. Tú sabes que es verdad. No, pero ¿cómo así, Junior? No. Quizás deja lo que es. Quizás deja de diezmar. Mira, óyeme, los evangélicos son tan especiales en ese sentido. No, son tus evangélicos. No, yo estoy hablando de los evangélicos a nivel general. No, es que eso no es verdad. Oye, el joven que se casa en mi iglesia, yo le digo, ¿qué tú quieres, mijo? Ven. Pero tú le dices, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Con los fondos de la iglesia. Con los fondos de la iglesia. No, con los fondos de la iglesia. Sí, y claro. No. El regalo mío es aparte, pero de la iglesia, yo le pregunto, ¿qué tú quieres? No puede. ¿Quieres una nevera? Yo tengo una política en la iglesia, que cada joven que se casa, la iglesia tiene que regalarle o una nevera, o una estufa, o la cama, o un gavetero, o el comedor. Algo de valor. Algo de valor. De valor. Sustancial. Bien por ti. Eso es aparte de los regalitos, de la cuchara, el plato que le van a regalar a los miembros. Si tú puedes hacer eso, está bien. Aunque no pueda. Aunque no pueda. Vamos a trabajar para eso. Por eso es que las finanzas de la iglesia están tan maltratadas. Mentira. Y hay que entrar a la manipulación. Mentira. Eso no es verdad. Eso no tiene que ver con eso. Eso entra por la ambición del líder. Mira, la iglesia paga luz. Y Hino dijo algo muy importante ahorita al inicio. Hino habló de que el tesorero no solamente tiene que ser serio, sino que tiene que estar preparado para manejar finanzas. Estoy de acuerdo con eso. Pero entonces, no miserable. No miserable tampoco, pero es que hay gente que va... No, yo no me voy a meter ahí. Oye, ¿cuál es el problema principal? Es que el tesorero no está para tomar decisiones. No. Porque hay una junta de tomar decisiones. Hay un comité, una junta de finanzas. Hay gente que toman dinero prestado de los fondos de las iglesias. No, eso está mal. La iglesia no es una cooperativa. Y no lo pagan. La iglesia no es una cooperativa. Pues no lo pagan. Pero que eso no es el punto. Ese es el punto, porque eso la acera, escucha, eso la acera el fondo de la iglesia. Es que eso no está diciendo. Y no está hablando de que si el miembro se va a casar, la iglesia, de los fondos generales de la iglesia, a ese miembro se le haga un regalo significativo. Exacto, bien por eso. Ese miembro cuando viene de allá, viene con deseo de seguir ofrendando. Y de vago. ¡Oh, santo! Óyeme, y que aparte toda la iglesia... Se mueve la gloria de Dios. Pero se vino como loco. Vino con el pentecostal por dentro. Vino con el pentecostal por dentro. Oye, José, pero hoy se vino loco, güey. Mano, es que usted está tocando un punto. Gracias a Dios que llegó tarde, porque yo había llegado temprano. Es que usted está tocando un punto, varón, muy delicado, muy sensible para la membresía. No, pero no es solamente para la membresía, es para todo, porque después nos quejamos de que la iglesia, los abanicos no sirven. Nos quejamos de que no hay silla cómoda. Espérate tú de miseria. ¿Cómo va a haber silla cómoda? Si tú el fondo de la iglesia... Oye, en torno a lo que tú estás diciendo, se casó la hermana fulanita. No es solamente el regalo que le está haciendo el pastor, es toda la iglesia. Ese mes que la iglesia regala a esa gente que se casó, no hay 10. Eso no es verdad, eso no es verdad. Hay una gente ganando... Eso no es verdad. Una gente ganando 2 cheles va a regalar... ¡Eso miseria! Varón, no quiero que caiga aquí en público. No hay poder para yo caer. Si cae, corta el... Si cae, corta el... No hay poder para yo caer. En torno a lo que tú estás hablando. Has hablado muchas cosas y la mayoría no estoy de acuerdo con lo que has dicho. No, imagínate. Pero estamos en una mesa, ¿verdad? Claro. Estamos en la mesa del diálogo. Pero quiero aclarar algo. No estoy de acuerdo con ninguna de las cosas que ha dicho Junior. Yo tampoco. Porque ya tú hablaste. No estoy de acuerdo con eso. Eso es responsabilidad. Ya nosotros te dejamos hablar. Así que ya no hablamos nosotros ahora. Entonces lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿el fondo de la iglesia para qué es? ¿El fondo de la iglesia? Para comprar muebles. No. Para darle al evangelista. No, espérate. El fondo de la iglesia, primeramente. Paso a paso. Oye, primeramente. El fondo de la iglesia, primeramente. Primero, que no hay segundamente. Para
para las necesidades de la casa pastoral. Eso tú sabes que se estipula. Sí, no, espérate, espérate. Claro, no, Estipula Moisés, yo no he dicho que no. necesidades de la casa pastoral. Me guste o no es así. Bien, Dale, entonces, sigue. exactamente. A mí yo no estoy de acuerdo, pero es así. Está bien. Ahora bien, Sigue. también para cuestiones de estructura del templo, comodidad. No hay una cosa que se queje más que un miembro cuando un banco está roto, o cuando hay problemas en la iglesia, en cualquier cosa, o cuando el sonido no está bien. Okay. Todo eso tiene que estar en Está el bien, fondo de la iglesia. estamos de acuerdo. Un Sigue. enfermo en Sí. la comunidad, Sigue. ayudarlo. Pero el fondo O de la iglesia. o de la iglesia o de la comunidad para Cuando ayudarlo. habla la iglesia en cuanto a los enfermos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que oren por ellos. Ah, ya. Pero hay Okay, que ayudarlo sigue, también, hay que ayudarlo también. Seguimos. Pero el fondo de la iglesia no puede ser para sustentar bodas, Ok, cumpleaños, pero ni nada de ya, eso. pues ya tú me dijiste para qué era, no digas para qué no es. no. Ok, tú me dijiste para qué. Es que Ok. que me quillo. Entonces, la pregunta que te voy a hacer, ¿la familia de fe en qué se edifica con un banco nuevo? Tú sabes lo malo que tú tiras tu mensaje. Mira, Pero si no hay, bancos de madera. ok, suponte tú, un banco, una silla colchada, si no hay, Ajá. ¿para qué sirve una buena casa amueblada si no hay una familia adentro? Sí, pero va a haber una familia adentro. Porque No, tú no va a haber una Si no hay familia herman- adentro. si no hay hermandad. No va a haber una familia adentro si todo lo que tú estás, si tú, por ejemplo, desatiendes tu familia Ajá. por comprar un buen televisor, por comprar un buen juego de muebles, tú te pasas el día entero fuera de tu casa porque tú lo que quieres trabajar para amueblar bien tu casa. Aterrízame que está volando alto el avión. No, te estoy llevando a donde tú me quieres llevar. Ujú. Tu casa está súper bonita, pero ¿qué pasa? Tú no hablas con tu mujer. Tus hijos no se hablan uno con otro. Está mal ahí. Entonces, si tú no, la finanza de la iglesia, si tú no la saneas de diferentes ámbitos, para todos los ámbitos, para todas las áreas, ya sea en lo estructural, pero ya sea en el sentimiento de familia, donde hay un sentimiento de maldad, donde cualquier necesidad sea una necesidad colectiva, como había en la iglesia primitiva, que todas las cosas eran en común. ¿Y para qué? Para atender... Ese modelo no funcionó. No, claro que no funcionó, ni va a funcionar tampoco en este tiempo, no es lo que te estoy pidiendo. Te estoy hablando del sentimiento de familia que Ya. había, que existía, que sí funciona. Sí, eso funciona. Estoy de Que acuerdo sí contigo. funciona. Estoy de acuerdo contigo. Y es lo que debe de existir en la iglesia hoy. Moisés, Sí, te dale, pongo. fluye. Déjeme decir lo siguiente. Ten cuidado, Moisés. No, yo hablo sano. Ok, Yo soy el que menos Sano. ataco aquí. ten cuidado. Óyeme, la finanza de la iglesia está para cubrir la necesidad de la iglesia. Y la necesidad de la iglesia no radica solamente Cuidado. en si un miembro- cuidado. Ah, ok. en si un miembro o el pastor tienen hambre o están enfermos. Pablo nos manda a reír con el que ríe y a llorar con el que llora. Me gustó. Me vas a hacer llorar, busca un pañuelo. Me gustó. Si un Me miembro de gusta la por dónde va, iglesia me gusta por dónde va. si un Dale, miembro de la dale, iglesia dale. tiene Me gusta. necesidad de alimento, pues vamos a ayudarlo con el alimento. Exacto. Porque en ese momento hay... Varón, no me provoques. ¿Tú no ves que un provocador? Ofrendate porque lo que está diciendo Me está gusta, ganando. Me gusta. Entonces, si ese miembro tiene un problema, tiene una necesidad, pues está llorando. Cuando el miembro está en alegría, también la iglesia debe estar ahí Sí. y decir, Estoy yo de estoy acuerdo, contigo. estoy de acuerdo contigo, pero sin dinero. No. Es que ¿cómo Sigue. lo va a hacer sin dinero? ¿Cómo tú le ves a la iglesia, estoy ahí sin dinero, si ese miembro está de regocijo, Exacto. ese miembro está de fiesta? Y él no se preparó para casarse. Es que no es asunto de prepararse, es asunto de bendecirlo, es asunto de Son honrarlo. vagos, Exacto. después tiene que Así pagarle como 6 el meses de pastor, casa. Exacto. así como el pastor es honrado en la iglesia y es honrado con la finanza de la iglesia, Ajá. también el pastor debe de honrar a su No membresía. hable del pastor, porque eso es... O está bien, también la iglesia. la iglesia, también sí. la iglesia debe de honrar a su La membresía en esos momentos especiales. Sufren Un los miembro de la pastores con iglesia, eso. No, un no miembro es de la cierto. iglesia se va a graduar. Una graduación. Está bien. La iglesia Eso es puede superable. sacar un dinerito Para hacerle un y espagueti. llevarle un presente a ese miembro. No importa, un espagueti o que Sí, sea. no, está Un bien. presente Yo lo en veo. reconocimiento a su graduación. Yo lo veo bien eso. Eso Me está gusta. bien. Pero también, ese miembro se va a casar, Tío, si tiene que prepararse para casarse. pero no Moisés. importa que se prepare. Dentro de esos preparativos. Después va a tener tú que pagarle 3 meses de no casa es verdad, también. Porque no tú es estás verdad, fomentando no un es vago. verdad. Y si hay que hacerlo, se hace. Un vago es lo que tú estás No, criando. óyeme, déjame decirte algo, Junior. No es cierto, porque es que tú estás uniéndote en un momento de alegría de ese miembro. Ese miembro no se está casando todos los días.
ese miembro se va a casar y como se va a casar... Vamos a hacer una pregunta, Junior, más directa. Cuando el hijo tuyo se vaya a casar, ¿tú no le vas a dar nada? No, pero ese es mi hijo. ¿Cómo asesino? ¿Qué pero, asesino oye, yo me paro y me voy. No, pero, ok. Y los miembros que están en la iglesia, ¿qué son tuyos? Sí, pero es que el término miembro está mal implementado. Escucha. No, quédate ahí, no te vayas, quédate ahí. Escucha, quédate ahí. No, váyanse los dos que yo voy a concluir. Es que tú no puedes fomentar un vago en la iglesia pagándole su matrimonio, que él tiene que haberse preparado. Al hijo sí. A mi hijo sí, porque es mi hijo. Porque tu hijo es un vago. No, un vago. Ese es el problema del modelo viciado que tienen ustedes en la iglesia. Señor, el problema es que queremos utilizar los términos para lo que nos conviene. Si yo soy el padre de la familia, ay, me gusta ahí. Si yo soy el padre de la casa, te metiste en lengua. Si yo soy el padre de la casa, no porque yo domino el lenguaje, pero que yo no puedo hablarle, yo tengo que hablar el lenguaje de ustedes para que ustedes ahora entiendan. Nosotros no dominamos el lenguaje. No he dicho eso, he dicho que ustedes, ahora como estoy hablando directo con usted, porque usted se está autocontradiciendo, tengo que utilizar el lenguaje para que usted me entienda. Si yo soy el padre de la casa, los miembros que no son miembros son los hijos de la casa. Exactamente. Entonces, esos son mis hijos. Y si mis hijos se van a casar, mis hijos en la fe, yo tengo que actuar con ellos como mismo yo actúo con mis hijos en la carne. Pero tú le vas a regalar todo. Todo no, es que tú no le vas a regalar todo a tu hijo. Tampoco, porque pero tú tienes que formarlo. ¿Cuál es mi posibilidad? Mira, tú tienes que formarlo. La cuestión es, Moisés, que tú tienes que formar al miembro en responsabilidad. Si él se va a casar, oye, el punto que yo estoy tratando, a tu hijo en para que no lo tergiversen, es el término de que la gente en la iglesia no tiene responsabilidad, hay que regalarle todo. No es cierto, es que no es cierto. Moisés, hacen una lista y ponen todo. Pero que eso es normal. Señor, óigame. Usted se va a casar. Yo debí casarme en la iglesia. Usted se va a casar. Estamos trabajando. Usted se va a casar. Y esa es la modalidad que yo conozco todo el tiempo. Yo soy un chimo más viejo que ustedes dos. Yo soy más viejo que ustedes dos, sin lugar a dudas. No. Sí, claro. Tú lo que estás más calvo que yo y tú también. Óyeme. Cuando la gente se va a casar, la gente lleva, no importa dónde sea, no importa la sociedad que sea, eso lo hacen los inconversos y lo hacen los evangélicos. Hacen un listado de boda y lo llevan a una tienda. Sí, es cierto. Fuerza a la iglesia. No, es que no, yo no te estoy hablando a ti de iglesia, te estoy hablando a ti de gente, la gente común. Sí, pero a mí lo que me interesa es la iglesia. Y anuncia, espérate, pero si lo hacen los inconversos, si un inconverso dice, mi amigo fulano de tal, mi amigo de Beventina, mi amigo de Parranda se va a casar, dame a la tienda X, que él puso su listado de boda, para yo ver qué le puedo regalar. Y cuando yo llego allá, está el televisor y nadie se lo ha regalado. Y yo digo, dame yo regalar un televisor. Si lo hace el mundo, ¿por qué la iglesia no puede hacerlo? Bueno, Moisés, tú tienes la conclusión. Yo voy a cerrar diciendo que el que no se puede casar, que no se case. Pero por Dios, es que yo termina tú. No entiendo qué es lo que tú estás diciendo. Yo ya hice silencio, termina tú. No, falta mucho tiempo. Yo levanté un programa, eso muchísimo tiempo, yo hago un programa entero en ese tiempo. Mira, voy a concluir de la siguiente manera. Y gracias por darme la conclusión. La finanza de la iglesia es el motor de cualquier institución, no solamente de la iglesia, de cualquier institución. Como dijeron al principio, algo de lo que ha venido dividiendo las iglesias es la finanza. Por un tiempo se decía que el diezmo era para la casa del pastor. Sin embargo, como le decía ahorita, nosotros somos honrados como pastores. La iglesia nos honra con su finanza. Como mismo la iglesia nos honra con su finanza, de igual manera, cuando llega el momento para que uno de nuestros hijos, uno de los hijos de la casa sea honrado, pues nosotros como pastores o como padres de la casa debemos de honrar a nuestros hijos. Cuando nosotros honramos y bendecimos a nuestros hijos, entonces nuestros hijos se van a sentir alegres, se van a sentir parte de la casa. Señores, cuando un hijo de la casa ve que su papá lo favorece, lo bendice, lo ayuda, le regala, le lleva algo,
ese hijo se siente contento, ese hijo va y le da abrazo al papá, le da besito. Asimismo, los hijos de la casa de fe, cuando son honrados por la casa, entonces esos hijos se sienten parte de la casa. A mí una vez un miembro me dijo, yo nunca, no un miembro mío, un evangélico me dijo, yo nunca he recibido un regalo o un presente de la iglesia. Está bien, la iglesia no va a estar preguntando y haciendo regalos todos los días, pero en un cumpleaños, una boda, una graduación, una fecha especial, la casa debe de bendecir al hijo. Entonces, esa es mi conclusión. La finanza de la iglesia no es solamente para bendecir a la casa pastoral. La finanza de la iglesia es para bendecir al pueblo de Dios. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Muchas gracias por sintonizar. Este es su programa Declaraciones. Espérenos cada martes a partir de las 8 de la noche por los medios ACN. Le bendecimos y le decimos hasta la próxima semana. Soy su hermano y amigo Moisés Ruiz. Bendiciones.